Esta estrategia de seguridad que tanto presumen autoridades federales que incluso mencionan no va a cambiarse. Para hablar del tema, saludo con gusto a Jonathan Maza. Él es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP y experto en seguridad nacional. Jonathan, muy buenos días. ¿Qué tal, Lidia? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos ve y nos escucha. Muchísimas gracias, Jonathan, un gusto que estés con nosotros. El tema, el combate al crimen organizado. ¿Realmente esta estrategia, Jonathan, está funcionando? ¿En serio no debería cambiarse? ¿Tú qué opinas? Pues bien, creo que los resultados que hemos visto con respecto a las acciones que han emprendido tanto el gobierno federal, que es el responsable en materia de delincuencia organizada, esto hay que resaltarlo, pues hasta ahora hemos estado viendo algunas acciones con impactos reales ya sobre las detenciones de líderes y elementos o integrantes de las organizaciones que integran este fenómeno de la delincuencia organizada en México. Lamentablemente me parece que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que fue diseñada desde el origen de este gobierno, de esta administración federal, contemplaba algunos elementos que no correspondían a la realidad a la que se iba a enfrentar. Por ejemplo, me refiero sobre todo a las acciones que estaban destinadas a tratar de disminuir la violencia homicida en el país a través de medios alternativos de transicionales de pacificación, desmovilización y desarme, en donde, por supuesto, creo que ha quedado muy claro que los delincuentes, sobre todo los de estas organizaciones criminales, pues bueno, no van a entender con abrazos y con los no balazos, ¿no? Que eso es básicamente algo que se malentendió en su momento y se interpretó como una estrategia. Sin embargo, sí las acciones contundentes que han realizado tanto la Guardia Nacional como las Fuerzas Armadas, en especial el Ejército Mexicano, en coordinación y coadyuvancia con otras instituciones de seguridad pública en los estados, pues me parece que los operativos siempre sí han sido efectivos, sí han tenido los resultados que se esperaban en materia de política, digamos, de seguridad, y especialmente me parece algo muy interesante que después de la visita del presidente mexicano con Joe Biden, ha habido ya un cambio en las acciones respecto a detener, por ejemplo, a cabecillas de la delincuencia organizada. Oye, Jonathan, ¿qué tanto afecta este discurso de las autoridades federales de minimizar la situación, minimizar los hechos que vemos? Porque incluso se comparten en redes sociales, son videos de las situaciones que están viviendo en algunas entidades y autoridades minimizándolo. ¿Qué tanto afecta esto? Pues uno es la percepción que se tenga acerca de la eficiencia de las autoridades por parte de la ciudadanía. La realidad es que si nos dicen las autoridades que las cosas van viento en popa, pues la verdad es que lo vemos en los videos, y no solamente los videos, la gente ya lo ve en sus calles, lo que acaba de suceder en el país en días previos, estos bloqueos, el asesinato, también ya el ataque a civiles que nada tienen que ver con la delincuencia. Pues bueno, esto siembra profundamente la percepción de los ciudadanos respecto a las acciones y los resultados de la autoridad. Lamentablemente también hay que tener esto muy claro y me parece que esto es muy importante señalar. La verdadera amenaza a la seguridad y a la paz de nuestro país son los delincuentes, y las autoridades tienen que hacer lo suyo. Pero también esto es muy importante, el presidente ha querido cargar con la responsabilidad exclusivamente él de la seguridad pública, y eso no es posible. El que el presidente sea, por así decirlo, persistente o en algunos, utilizando otra palabra, terco en querer ser el único responsable de la seguridad, eso no nos va a traer la paz que necesitamos en México. Necesitamos hacer corresponsables a los gobernadores, a los alcaldes, que por cierto, cada vez se ha demostrado, como por ejemplo lo que hemos visto en algunas ciudades del país, la colusión de autoridades locales con la delincuencia organizada. Hoy surgen las grandes preguntas de qué está sucediendo en Ciudad Juárez, por ejemplo, o qué ha sucedido en algunos municipios de Jalisco, Zacatecas, Michoacán, etcétera. Me parece que es ahí donde también tenemos que poner el ojo, en donde las investigaciones tienen que profundizar sobre las relaciones del crimen organizado con las autoridades locales y hacer corresponsables a esos órdenes de gobierno. La inseguridad, estos hechos violentos que tú también comentabas, por ejemplo, allá en Ciudad Juárez, en Baja California, ¿preocupan a Estados Unidos? ¿Y de qué manera? Por supuesto.
por supuesto que son un asunto que no solo ha preocupado en esta administración. Por lo menos desde hace 3 administraciones, vamos a decirlo así, desde Felipe Calderón, incluso desde antes, pero especialmente se puso énfasis en la colusión de autoridades locales con organizaciones criminales. Y esto me parece muy importante porque las autoridades de Estados Unidos, como bien sabemos desde décadas pasadas, han tenido un trabajo, pues a veces colaborativo, a veces no tanto, dependiendo de las administraciones, de autoridades estadounidenses como la DEA en México, y por eso creo que es un asunto de mayor relevancia, incluso ha escalado a otros niveles. Hoy, por ejemplo, sabemos que el problema del tráfico de narcóticos y especialmente de precursores químicos como el fentanilo no solo son un asunto de seguridad nacional, sino también una emergencia de salud pública en los Estados Unidos, y por supuesto estos asuntos están en el top de la agenda pública, de la agenda también política y de cooperación bilateral en materia de seguridad. Por supuesto, también hemos visto declaraciones tanto en el ámbito legislativo de Estados Unidos como en el ámbito, por ejemplo, de seguridad y defensa. El Comando Norte, el comandante del Comando Norte de Estados Unidos ya lo declaró en su momento. Decía él en algunas declaraciones que el 30% del territorio mexicano estaba bajo control de organizaciones criminales. Si bien las autoridades mexicanas esto no lo van a aceptar y no lo han reconocido abiertamente, la realidad es que sí vemos cada vez más cómo la delincuencia organizada está desafiando la autoridad del Estado, no en este sexenio únicamente. Esto es un fenómeno que se ha venido desarrollando y que ha venido también diversificando sus actividades, la delincuencia, y está desafiando, sí, la autoridad del Estado, por ejemplo, con el cobro de impuestos, o el famoso derecho de piso, el secuestro, la extorsión, y estas son, el uso de la violencia, y estas son facultades que deben de estar bajo control del Estado mexicano, y esto se ha convertido, por supuesto, en un tema problemático entre la cooperación México-Estados Unidos y que sí le preocupa a las autoridades norteamericanas. ¿Y qué deberíamos estar viendo, Jonathan? ¿Qué acciones deberían estar tomando las autoridades federales ante este panorama de violencia? Bueno, definitivamente yo sí estoy convencido que se debe consolidar la Guardia Nacional. Y el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es el paso obligado, querámoslo o no, y no estoy aquí comentándolo esto en defensa de la administración federal actual, sino porque también ya es necesario que el país cuente con una institución de Estado, no solamente de una administración gubernamental, que prevea, trabaje en la investigación de los delitos, pero que también tenga esa capacidad de fuerza intermedia, que ese es el origen de la Guardia Nacional. Así se diseñó, así se aprobó en el cambio constitucional en el año 2019, incluso por la oposición, y el grave problema es que no hemos entendido ni los ciudadanos, porque no se ha comunicado de manera clara esta naturaleza de la Guardia Nacional, y tampoco los legisladores ni los políticos han contribuido a entender mayormente qué es este tipo de fuerza intermedia. Pero me parece que el objetivo debe apuntar, como lo establece la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que cada año se revisa en el legislativo, está en uno de los objetivos la consolidación de la Guardia Nacional. Si bien su paso a la Sedena cambiaría el tipo de mando civil, porque ahora sería un mando militar, sin embargo, me parece que la consolidación de esta institución de Estado sí es un objetivo primordial, sobre todo porque, pues bueno, el desafío, la crisis, la emergencia de la seguridad en nuestro país, así lo amerita. Amerita que tengamos lo mejor de los recursos disponibles con los que cuenta el Estado mexicano para hacer frente a este fenómeno de la delincuencia organizada, que cada vez cobra mayor violencia, mayores víctimas y mayor sofisticación. Esto hay que decirlo, porque luego perdemos de vista el grado de sofisticación y de diversificación de recursos que obtiene el crimen organizado, porque hay que recordarlo, es de carácter transnacional. Tiene su sede en México, por supuesto, con estas organizaciones nacidas originariamente en algunos estados de la República, pero son redes criminales transnacionales que obtienen recursos, armamento, financiamiento, inteligencia, y que el Estado mexicano tiene que proveer lo mejor de sus recursos, y de lo que mejor tiene el Estado mexicano en sus áreas estratégicas funcionales son inteligencia, como por ejemplo inteligencia financiera que está en Hacienda, en la unidad de inteligencia financiera,
el antiguo CISEN, hoy CNI, que es la inteligencia estratégica, operativa y táctica, y también tenemos las Fuerzas Armadas con su inteligencia militar y las capacidades de adiestramiento. Me parece que hacia allá tendríamos que apuntar, porque indudablemente, para cerrar mi comentario, este presidente de la República, como los anteriores, y los próximos 4 o 5 presidentes del país van a requerir del apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia organizada. Ay, Jonathan, vaya tema que pone sobre la Guardia Nacional. Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría mucho en próximos días hablar sobre esta adhesión, ¿no? Esta consolidación que tú ya mencionas, que vaya controversia ha generado. Muchísimas gracias, Jonathan Massa. Gracias a ti, Lidia. Muy buenos días.